Muy buenos días, mi nombre es Silvia Alejandra Camacho y hoy junto a mis compañeros Diego Larte, Miguel Burgos y Jamie Carreño queremos compartir una visión del derecho que va mucho más allá de los códigos. En estas tres unidades que hemos recorrido, el mensaje central es uno solo. El derecho no es un sistema frío o cerrado. El derecho está vivo y respira al ritmo de la sociedad. Para nosotros como equipo, lo más fascinante ha sido entender que debemos superar esa visión positivista, esa idea de la que la ley es solo lo que está escrito. Adoptamos, en cambio, una perspectiva sociojurídica. Para explicarles esto, nos movimos en tres grandes momentos. En la unidad 1, con Diego, exploramos los cimientos de dónde viene la sociología jurídica y cómo su método nos obliga a mirar la realidad antes que el papel. En la unidad 2, con Miguel, analizamos la tensión constante, esa lucha entre cómo cambia la sociedad y cómo intenta reaccionar la ley. Y finalmente, en la unidad 3, junto a Jamie, en el neoconstitucionalismo, vimos cómo en nuestra América Latina los principios y los jueces hoy tienen un rol humano y protector que antes no tenían. Entre los principales aportes de los máximos exponentes tenemos a Auguste Comte, el llamado padre del positivismo, el cual propone las tres etapas del conocimiento: la etapa teológica, metafísica y la etapa científica. Su aporte introduce el método científico al estudio de la sociedad. Por otro lado, tenemos a Max Weber, quien analiza la relación entre el derecho, el poder y la legitimidad. Es decir, él aporta que el derecho es un instrumento de dominación legítima. Tenemos también a Jürgen Habermas, el cual directamente ve el derecho desde la parte que debe de construirse mediante un diálogo racional y una participación. Encontramos también a Robert Alexis como uno de los exponentes, el cual plantea la teoría de la ponderación, es decir, que pesa más. Él afirma que entre mayor sea la afectación de un derecho, mayor debe ser la importancia de satisfacer a otros, es decir, solución de conflictos entre derechos fundamentales. Tenemos también a Ronald Dworkin, el cual indica o se basa el derecho basado en principios y no solamente en reglas. Él afirma que el juez debe interpretar el derecho con base en la moral y la justicia. Y por último, uno también de los exponentes es Gustavo Zagrebelsky, el cual afirma el tema de la teoría del derecho dúctil. Él aporta que el derecho debe adaptarse a la realidad social y constitucional. Hola, los pensadores coinciden en que el derecho no es autónomo, depende del contexto social. La norma jurídica no garantiza por sí sola su cumplimiento. Existe una tensión permanente entre la realidad social y la regulación jurídica. La sociología jurídica estudia cómo los cambios sociales generan transformaciones normativas. El derecho es un instrumento de control social, pero también un mecanismo de transformación social. Desde un enfoque positivista, el derecho debe evolucionar conforme a la realidad social. De lo contrario, pierde legitimidad y eficacia. No basta la norma escrita, se requiere el impacto social real. Desde el enfoque garantista en el neoconstitucionalismo es darle una fuerza real a la Constitución, para que los derechos fundamentales dejen de ser simples enunciados y pasen a ser una realidad. Esto cambia el panorama, porque ahora el juez tiene un papel activo, ya no se limita a aplicar la ley de forma mecánica, sino que se convierte en el responsable directo de garantizar que estos derechos se protejan de verdad en cada caso. Desde el enfoque sociojurídico estratégico, el derecho es una herramienta de poder que debe utilizarse estratégicamente para corregir desigualdades sociales y garantizar justicia material. Desde el enfoque humanista, el derecho debe centrarse en la dignidad humana, no solo en el formalismo, entendiendo a la persona como su eje principal. Durante el desarrollo de las primeras dos fases,
mi aporte fue principalmente en la estructuración teórica del trabajo, es decir, en organizar los fundamentos conceptuales y desarrollar el análisis de las ideas principales para que el contenido tuviera coherencia y sustento. En la fase 1 y 2 mi aporte se centró en la interpretación de normas. Me encargué de analizar cómo la ley se aplica realmente en estos temas y de construir toda la argumentación jurídica que sostiene nuestro trabajo, para que cada punto que mis compañeros expliquen tenga una base legal sólida y bien fundamentada. Mi aporte para la fase 1 y 2 fue la integración estratégica y la aplicación práctica, es decir, la coherencia que debe existir entre el derecho y la justicia. Mi aporte de la fase 1 y 2 fue un enfoque social con contextualización humana, analizando el derecho como un fenómeno social que no puede limitarse a una estructura formal. En resumen, un trabajo interdisciplinario que integra teoría, práctica y análisis crítico del derecho. Continuando, muy buenos días. En calidad de juez constitucional damos apertura a esta audiencia académica, cuyo propósito es analizar el papel de la sociología jurídica en la comprensión del derecho como fenómeno social. El presente ejercicio integra los contenidos de las unidades 1, 2 y 3, abordando los fundamentos teóricos hasta la consolidación del neoconstitucionalismo en Latinoamérica. Lo que se busca es demostrar que el derecho no puede entenderse de forma aislada, sino en constante interacción con la realidad que pretende regular. Buenos días, estimados. Gracias, señor juez. El eje central de las tres unidades gira en torno a la comprensión del derecho como un fenómeno social y dinámico, condicionado por factores históricos, culturales y políticos. En la unidad 1 se establece que la sociología jurídica estudia no solo las normas, sino las conductas sociales vinculadas a ellas, lo cual implica analizar su eficacia real en la sociedad. En la unidad 2 se evidencia la tensión entre el derecho y sociedad, en donde las transformaciones sociales generan la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico. Finalmente, en la unidad 3 se introduce el neoconstitucionalismo, el cual reconoce la supremacía de principios y derechos fundamentales como eje del sistema jurídico. En síntesis, el tema principal es la evolución del derecho desde una visión normativa hacia una visión sociojurídica integral. Buenos días, honorables presentes. Los principales exponentes han sido determinantes en la construcción del pensamiento sociojurídico. Augusto Conti introduce el positivismo y las etapas del conocimiento, consolidando el método científico en el estudio social. Max Weber aporta el análisis del derecho como forma de denominación legítima, destacando la racionalidad del sistema jurídico. Jürgen Habermas plantea que el derecho debe construirse a partir del consenso social mediante la acción comunicativa. En el ámbito contemporáneo, Robert Alexy desarrolla la teoría de la ponderación fundamental para resolver conflictos entre derechos. Ronald Dworkin propone que el derecho debe interpretarse con base en principios y no únicamente en reglas. Finalmente, Zagrebelsky introduce la idea del derecho deductible, el cual debe adaptarse a las realidades sociales. Estos aportes evidencian una transición hacia un derecho más humano, flexible y garantista. Desde una perspectiva crítica, los pensadores coinciden en varios postulados esenciales. Primero, que el derecho no es autónomo, sino que depende de la sociedad en cual se desarrolla. Segundo, que existe una tensión constante entre la norma jurídica y la realidad social, lo cual obliga a su interpretación permanente. Tercero, que el cumplimiento de la norma no depende únicamente de su existencia, sino de su legitimidad social. En consecuencia, el derecho debe entenderse como un mecanismo tanto de control, de transformación social, lo cual rompe con la visión formalista tradicional. Señor juez, como ciudadana acudo ante usted porque una norma vigente no responde a mi realidad social. Aunque formalmente existe protección, en la práctica mis derechos están siendo vulnerados.
Esto demuestra que el derecho en ocasiones no logra materializar la justicia. Señor juez, conforme el neoconstitucionalismo, no basta la aplicación literal de la norma. Debe aplicarse la teoría de la ponderación de derechos, priorizando aquellos que resulten más afectados. En este caso, solicitamos una interpretación garantista que proteja los derechos fundamentales de la ciudadana. Esta judicatura considera que el caso evidencia la necesidad de aplicar un enfoque sociojurídico. El derecho no puede limitarse a la legalidad formal, sino que debe orientarse a la justicia material. En consecuencia, se aplicará una interpretación basada en principios constitucionales, priorizando la dignidad humana. En conclusión, el derecho debe evolucionar conforme a la sociedad. De lo contrario, pierde eficacia. Mi conclusión en el neoconstitucionalismo fortalece la protección de los derechos fundamentales. El juez constitucional cumple un papel activo en la materialización de la justicia. Mi conclusión es que el derecho debe centrarse en las necesidades reales de las personas, orientándose a la justicia material, la inclusión y la protección efectiva de la dignidad humana. Durante el desarrollo de las fases 1 y 2, logramos integrar el análisis teórico con la aplicación práctica del derecho. Cada integrante o cada uno de nosotros aportó desde su perspectiva un enfoque conceptual, una interpretación jurídica, una aplicación estratégica y un análisis social, lo cual permitió una comprensión del fenómeno sociojurídico. Finalizando, el derecho sin impacto social pierde su sentido y su aplicación. La justicia exige interpretación, no automatismo. Los derechos deben vivirse, no solo escribirse. En un Estado social de derecho, la verdadera justicia no se encuentra en la norma, sino en su capacidad de transformar la realidad. Con esto damos por terminada nuestra exposición. Muchas gracias.